Bueno, estamos en la sesión del miedo. ¡Qué miedo el día de hoy! Hoy vamos a hablar, Sandy y yo, del miedo, señoras y señores. Esto es Zonas Vecinas. Ya, ahora sí, dime. No, pues después de este miedo terrorífico. ¿Pero qué es el miedo? Bueno, el miedo es un mecanismo, es una emoción, es algo que traemos nosotros los seres humanos inherente para sobrevivir en este mundo, viene desde la época prehistórica, para poder actuar de manera de que tú sobrevivas ante alguna situación, ¿no? También es una emoción. Claro, y está adherido a nuestro ADN por medio de la evolución, nuestras reencarnaciones. Ya digo, si hablamos de eso, ha pasado la información a nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay gente que tiene las piernas más largas para correr más fuerte, etcétera, etcétera. No se va pasando por información genética. Hay gente que tiene más información de miedo en su cuerpo y hay gente que tiene menos. Claro, y también como es una emoción y es una percepción ante un peligro, se trata mucho también lo que es el miedo real o el miedo imaginario. El miedo real es cuando estás en una situación realmente de peligro intenso, que lo estás viviendo, pero también la mente nos juega muchas cosas que hace que imaginemos que estamos frente a algo que no existe, pero en nuestro mundo sí, y nos da miedo. También del miedo se derivan mucho las fobias. Claro, y también hay una parte en el cerebro que se llama el clodet, que es el que es como una jaula que protege al cerebro de todas esas emociones desconocidas para nosotros. Y entonces en nosotros está en nuestro raciocinio está en si nosotros podemos vencer al clodet, porque mucha gente, su vida y sus emociones son muy limitadas. ¿Por qué? Porque nunca han traspasado esos miedos. Así es. Y también, bueno, en lo que concierne a mi tema principal, que es como lo manejamos en Disección Cis, Ajá. ¿por qué crees que tienen tanto éxito las películas de miedo? Cuidado, eso es de miedo. Eso es todo de miedo. Totalmente en vivo, señores. ¿Por qué crees que toda la gente tiene miedo? ¿O por qué crees que las grandes cadenas, los escritores, utilizaron el miedo como un recurso para poder llevar sus obras a los seres humanos? Bueno, simplemente a mi saber y por las cosas que yo he leído es porque la adrenalina es adictiva, ¿no? Entonces esta gente se ha hecho mercado por medio de las emociones de la gente. Entonces la gente va a darse el hit de adrenalina, ¿no? Sí, pero también yo creo que un punto muy importante para toda la gente que nos está viendo, yo pienso que también es un mecanismo de exorcismo. ¿De exorcismo? Sí. ¡Exorcismo! Pero a nivel psicológico, me refiero a que tú cuando plasmas en una obra, en una película, en un guión, en una fotografía, ¿estás sacando tus propios demonios? Porque recordemos es que una catarsis de tus propios demonios. yo creo que el miedo que es el más fuerte que tenemos los seres humanos es a conocernos a nosotros mismos. Claro. Ese es el peor miedo, o sea, déjalo de más, no, lo que tú traes adentro. Ver para adentro. Así es. Eso sí está de nanita. No, pero súper miedo, porque cuando tú te enfrentas a ti realmente como tú eres, entonces sí ya descubres muchas cosas que está muy fuerte. Pero bueno, tocando el punto del miedo en el mundo paranormal, que es lo que manejamos en el terror, en todo lo que es el horror, pues sí creo que es algo muy interesante, porque mucha gente sí se asusta, por ejemplo, películas de miedo, ¿no? O sea, de fantasmas, ¿no? Digamos, de cosas embrujadas, de monstruos. La gente se espanta. Y tiene mucho miedo de lo que no es palpable, ¿no? Exactamente. Y de ahí surge que a lo mejor nunca en tu vida vas a tener el encuentro con un fenómeno paranormal. Ajá. Pero te da miedo. O sea, eso también es ilógico. Estás programado porque sabes que está de ya traemos un Ajá. chip que desde nuestros padres nos van metiendo el mismo miedo que tenían nuestros padres, ya nos lo meten de chavitos. Entonces tú, aunque no tengas esa experiencia y hayas vivido un acercamiento, digamos, a un fenómeno paranormal o a algún monstruo o alguna una cuestión bizarra, pues ya lo traes metido, ya está integrado a tu chip. Ajá. Y entonces, aunque no lo vivas, ya tienes miedo. Y se me hace a mí eso se me hace ridículo y lógico que primero hay que estudiar, hay que conocer, hay que entender las bases y las raíces de por qué nos da miedo. Claro. ¿No? Estoy de acuerdo. Eso es bien. Y hablando de un poquito de documentación, por ejemplo, el señor Alejandro Jodorowsky dice sobre el miedo. El miedo es siempre el deseo de no perder algo propio.
Es más, algo importante de un individuo puede ser que puede perder en su vida. Sin embargo, su vida no es suya. La vida es un fenómeno universal, no individual. Bajo el miedo a perder la vida está el miedo a perder la individualidad. La individualidad, siendo ilusoria, resume ese miedo a perder la sensación de individualidad, que es una ilusión en tanto que individualidad, pero una realidad, se parece un trabalenguas, pero una realidad en tanto que sensación, la individualidad se resume en sentirse a sí mismo. Dejar de sentirse a sí mismo y es el mayor miedo. Para que el miedo se sienta a sí mismo, necesita crear objetos que no sean él. Necesita separarse y circunscribir ideas, áreas que limiten a lo otro, dándole una individualidad aparente. De allí nace la sociedad represiva y egoísta. ¿Entendiste algo? Bueno, es que Jodorowsky... es un poco rebuscado. Sí, no, pero sí, hay cuestiones muy ciertas en esto, independientemente de si es Jodorowsky o Buda o quien lo haya dicho, o incluso el maestro, bueno, cada quien cuestiones de gustos, el maestro Po, tocaban mucho todas las raíces del miedo. A mí me gusta mucho sobre todo la literatura, independientemente de lo que dice este director. Yo creo que sí, lo volvemos a tocar, el miedo a nosotros, el miedo a lo que tenemos. No hay que tenerle tanto miedo a lo que nos imponen o a lo que no existe, a lo que no podemos palpar. O hay gente que sí lo podemos hacer y hay gente que no lo va a ver. Claro. ¿No? O sea, si yo tengo contacto con seres del inframundo, bueno, eso ya es onda mía, yo sabré yo manifestar o cómo canalizar mi miedo. Pero hay gente que le tiene miedo a algo que nunca va a experimentar. Claro, los miedos de cada persona son diferentes. O sea, mis miedos son diferentes de tus miedos o los miedos de otros amigos, ¿no? Hay gente que, como dices tú, hay gente que lidiamos con cosas que no son palpables y tangibles, pero pues a lo mejor para nosotros ya es una realidad, algo común, es un pensamiento ya común con lo que estás acostumbrado a lidiar. Y hay gente que le da miedo el simple hecho de cruzar la calle, ¿no? Así es. Otra cita de algún otro maestro es Panda, es el hombre no tiene miedo, busca refugio en los montes, en los bosques sagrados o en los templos. Sin embargo, tales refugios no sirven, pues allí donde vaya, sus pasiones y sus sufrimientos lo acompañarán. Así es lo que te digo, no nos podemos esconder de nosotros mismos. Exactamente, no te puedes mentir a ti mismo. Exactamente, es lo más complejo que hay, el poder entendernos a nosotros mismos y romper con los miedos que traemos propios. ¿Y cómo se rompen? Yo creo que es cuestión de entender que ya lo que nos pasó, ya sea sufrimiento, sea tortura, sean golpes, sea todo lo que pasamos de son chavito. jaulas, ¿no? Sí, es una jaula ya. mental de la que tú tienes que tener el poder para salir, romperla, abrir la puerta y salir y caminar adelante. No, y lo puedes lograr así, por ejemplo, con Tere, que tiene sus terapias, bueno, te puede ayudar mucho eso. Las frecuencias, los solfegios, que son los que yo uso para reestructurar del ADN, como el 528. Meditación o algo así, pero también es... habemos muchas personas que somos adictas al miedo. Yo soy, bueno, sí, tú me conoces, yo soy adicta al miedo. Me encanta sentir esa descarga y esa pasión por las cosas y ese mismo miedo que dices, híjole, bueno, voy a buscar, por ejemplo, en investigaciones paranormales, cuando lo hacía antes, era así, sí, tenías mucho miedo porque es desconocido, porque no sabes qué te vas a encontrar, porque no sabes qué te va a salir, pero ese mismo miedo hace que actúes. Ok. Pues gracias por venir a infringir miedo a toda la banda. Así es, aquí vamos a estar presentes aquí en Zona Suicida y no se pierdan, por favor, escuchar Disección de 11 a 1 aquí por Conexión Rock. Y bueno, pues estaré aquí colaborando con Su en Zona Suicida para todos ustedes. Chequen la página Disección by Sandy Moon ahí en el Facebook. Venga, esto fue todo por hoy en Zona Suicida. Y tengan miedo, mucho miedo, pero siempre pénsanlo y vayan adelante. Chao. Chao.